Después de que nos amarraran firmemente, me tomé un minuto para relajarme y disfrutar del último minuto de la gravedad de la Tierra antes del despegue. El novato en el asiento a mi lado se veía peor por el desgaste, con gotas de sudor cubriendo su pálido rostro. Había parecido tan emocionado solo unos momentos antes, pero no podía culparlo. El pequeño planeta azul había sido su hogar durante toda su vida y ahora lo dejaría para no volver nunca más. Primera vez en el espacio, ¿cierto? Yo me reía entre dientes, tratando de mantener el ambiente ligero. El chico novato asintió con la cabeza, con los ojos todavía fijos en el panel de control frente a nosotros y sudor en su frente. ¡Hey, tranquilo, hombre! Me gustaría decirte que la aceleración te dejará sin aliento, pero ese no es el caso. Tumbado en esta posición, la sangre es básicamente forzada a entrar en tu cerebro. Tú estarás despierto para sentir cada bache en el camino. Yo, amigo, puede ser algo asombroso y doloroso al mismo tiempo, dije alegremente. Ese pequeño fragmento de información pareció romper su trance. Me miró y esbozó una débil sonrisa. Podría haberle dado palabras de consuelo o decirle que no estaba tan mal, pero por experiencia sabía que el humor gracioso ayudaría mejor a nuestro viaje al espacio. Yo no estoy preocupado por el despegue, señor. Es solo la magnitud de todo, ¿sabe? Entonces comenzó la secuencia de la cuenta regresiva y me preparé mientras el novato trataba desesperadamente de controlar su respiración. 10, 9, 8, 7... Es hora de decir adiós a la Tierra, chico, le grité emocionado. 6, 5... No lo escuches, amigo, dijo el piloto. Te encantará una vez que salgamos de la atmósfera de la Tierra, te lo aseguro. 4, 3... Bueno, aquí vamos, murmuró el novato. 2, 1... El transbordador se sacudió violentamente, meciéndose de un lado a otro en nuestros asientos. El novato mantuvo sus ojos firmemente cerrados con anticipación, con sus brazos firmemente apretados sobre el apoyabrazos. En poco tiempo, nuestra nave espacial había despegado del suelo y comenzó a dispararse hacia el vasto cielo de arriba. Sí, fue un comienzo lento, ya que los motores abrieron camino hacia la máxima aceleración. Fue una sensación intensa de horror y emoción, ya que nuestros cuerpos triplicaron el peso, pasando así encerrándonos firmemente en nuestras sillas menos que cómodas. Desde el despegue hasta el propio espacio pasaron unos 9 minutos. Cada minuto se sentiría como una eternidad por sí solo, ya que el transbordador aceleró desde un punto muerto a 27.000 kilómetros por hora. ¿Te puedes imaginar eso? Observador aquí, ha despejado la torre. Nos notificó el control de lanzamiento por radio. ¡Wow! Aprecio la información. Ni siquiera me di cuenta de que habíamos comenzado a volar. Bromeó el piloto mientras miraba por encima del panel de control, asegurándose de que ninguna de las luces de advertencia nos hubiera recibido con sus alarmas parpadeantes. En cuanto a las obras sobre el terreno, estábamos en una misión de rutina. Según cualquier documento oficial, nos quedaríamos una semana en el espacio antes de volver a la Tierra, aterrizando suavemente en los desiertos masivos de Kazakh-Chat. Pero en realidad nuestra misión nos llevaría mucho más lejos de casa y pasarían años antes de que alguno de nosotros tuviera el placer de regresar. Lo que siguió fueron 5 minutos de intensa agitación. Si no lo hubiera sabido mejor, habría creído que nos habían arrojado a una secadora mientras la ropa retumbaba en círculos. Me pregunté qué tipo de moretones inesperados encontraría una vez que finalmente llegaríamos a la base. Daniel, el novato, finalmente abrió los ojos. No podía contener sus nervios, aún no había visto la mejor parte de nuestro viaje. La magnífica vista de la Tierra mientras nos alejábamos ingrávidos en el espacio. Observador, prepárate para la puesta en escena, sugirió el control de lanzamiento a través de la radio. Con ese mensaje fuimos lanzados hacia adelante en nuestros asientos, con las narices presionadas con fuerza contra el vidrio liso de nuestros cascos, casi tocando el panel de control a centímetros de distancia. Un fuerte golpe sonó a través de la lanzadera cuando las correas finalmente se separaron de nuestra nave y se activaron los impulsores secundarios.
Minutos después habíamos entrado en órbita, y los tres finalmente nos relajamos mientras esperábamos la tercera etapa. Estar libre de la dura gravedad de la Tierra fue una sensación extraña. Como hombre más grande me hizo parecer tan insignificante, como si mi masa no significara nada contra el vacío alrededor de nuestra lanzadera. Se sentía como si estuviera cayendo, excepto que no quedaba nada en el universo contra lo que caer. Esto era libertad total. «Oye, Dani, compruébalo», dijo el piloto mientras soltaba la lista de control frente al novato. Y ahí flotó girando suavemente solo unos segundos antes de que comenzara la tercera etapa, comenzando oficialmente nuestro viaje hacia la luna. Cuando dejamos nuestras cargas útiles atrás, la torre de escape fue desechada. Por primera vez teníamos una vista sin obstáculos de la oscuridad infinita que teníamos frente a nosotros. Millones de estrellas nos recibieron con todo su esplendor. Sin el filtro de la atmósfera de la Tierra podríamos ver hasta dónde llegaba el espacio. Ahí en la distancia colgaba un cuerpo celeste blanco, aparentemente pequeño e insignificante. Esto era desconocido para el público en general y esto sería la última esperanza de la humanidad. Nos movimos hacia él a una velocidad casi imposible, pero apenas se sentía como si nos moviéramos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿No lo crees?, yo pregunté. Al menos el novato parecía menos asustado ahora. Sin el peso literal de la gravedad de la Tierra para mantenerlo inmovilizado, finalmente podría sentarse y disfrutar del viaje. Vaya, ni siquiera sé qué decir. Es la cosa más asombrosa que he visto en mi vida, dijo. Pasó las siguientes horas mirando fijamente al espacio, todavía sin estar dispuesto a creer que realmente habíamos llegado hasta acá. El novato ni siquiera podía haber pasado de los 20, sin embargo, había sido reclutado específicamente para una misión de toda la vida en la propia luna. Y dime, novato, ¿valió la pena?, yo pregunté. ¿Qué valió la pena, señor? Dejar atrás todo lo que has conocido, muchacho. Que la compañía finja tu muerte y borre tu presencia de la Tierra, todo para que puedas pasar la próxima década en una base secreta, la cual está escondida convenientemente de la humanidad. Quiero decir, ni siquiera sabes cuál es el trabajo, ¿cierto? Pero mírate, aquí estás. Él volvió su atención hacia mí, terminando su comprensión en un razonamiento distinto. Él reflexionó por un momento antes de que finalmente respondiera. Señor, yo toda mi vida quise marcar la diferencia, ser uno de los pocos que alguna vez aventuró al espacio para hacer avanzar la ciencia. Cuando la empresa se puso en contacto conmigo, ni siquiera me dijeron a dónde iba. Solo me dijeron que estaría salvando al mundo y eso fue suficiente para mí. Vaya, el pobre chico era muy inteligente, de buen físico y socialmente inteligente. Pudo haber tenido una vida fantástica en la Tierra, haber formado una familia quizás, haber ganado un montón de dinero y tal vez haber disfrutado de todos los lujos que el hogar tenía para ofrecer. Sin embargo, él estaba aquí decidiendo ayudar, sabiendo que nunca volvería. Entonces supe que era alguien en quien sí podía confiar. El viaje hacia la luna tomaría unos 3 días, dejándonos con mucho tiempo para conocernos adecuadamente. Me habían encargado que lo recogiera de la Tierra y según el archivo que me dieron sobre él, era más que un genio. Dormir en el espacio resulta extrañamente reconfortante. Verán, no hay posiciones incómodas al flotar, sin subidas o bajadas, sin camas sobre las que tumbarse o sin necesidad de rodar. Aparte de eso, el viaje a la base fue bastante aburrido. El planeta que habíamos dejado atrás se desvaneció en la distancia, convirtiéndose en un pequeño punto pálido. La base hacia lo que nos dirigíamos se llamaba Ares. Era una construcción masiva en el lado oscuro de la luna, fuera de la vista de la gente en la Tierra. Ares fue la creación más grande de la humanidad, una que se mantuvo oculta durante décadas, conocida solo por las 200 personas que viven ahí y un puñado de personas situadas en la Tierra. Cuando estuvimos ahí casi no tuvimos contacto por radio con el control de tierra. Según el comando, cuanto menos contacto tenemos con la Tierra, menos probable era que nuestras operaciones en la Luna se hicieran de conocimiento público. Cuando fuimos captados por la órbita de la Luna, comenzamos a escuchar retroalimentación estática.
En poco tiempo estaríamos en contacto con el propio Ares. Habla Observador 108 a la base de control. ¿Me copian?, preguntó el piloto. Saludos, Observador. Este es base de control. Los escuchamos alto y claro. La estación 7 está lista para acoplar. Prepárense para iniciar la secuencia de aterrizaje. Saqué otra lista de verificación mientras el piloto accionaba los interruptores necesarios. En un minuto nos acercábamos a la estación de acoplamiento. El aterrizaje fue suave y una vez que se abrió la esclusa, finalmente tuvimos la oportunidad de estirar las piernas. Inmediatamente fuimos recibidos por un equipo de descontaminación y nos ordenaron cambiarnos de ropa interior sudada y ponernos uniformes más adecuados. Ha sido un placer, Rick, me dijo el piloto mientras nos separábamos. Era el momento de la iniciación del novato en el sistema. Lo llevé a la oficina seccional buscando a su instructora y guía llamada Jennifer. «Rick, ¿cómo estás?», Jennifer preguntó mientras salía de la oficina. «No te veo por la sección 7 muy a menudo». Sí, es que yo solo les traigo a nuestro científico más nuevo aquí. ¿Te importaría si me quedo para asegurarme de que no seas demasiado duro con el niño?». Ella nos sonrió y nos hizo un gesto para que la siguiéramos a través de los estrechos pasillos de la sección 7 mientras explicaba los protocolos y las reglas del complejo. Esta era una construcción impresionante. Una estación lo suficientemente grande como para albergar cómodamente a cientos de personas, además de innumerables laboratorios, estaciones de trabajo y áreas comunes masivas para las grandes cantidades de tiempo de inactividad. El hecho de que se hubiera mantenido oculto durante tanto tiempo era una hazaña casi imposible por sí sola que había despertado el interés de Daniel. No se me ocurre qué preguntar, pero ¿cómo y por qué esto se ha mantenido en secreto durante tanto tiempo? Jennifer solo sonrió. Era una pregunta inevitablemente formulada por cada recién llegado, una que sabía exactamente cómo responder. ¿Has oído hablar del proyecto Manhattan?, ella preguntó. Sí, la carrera para construir una bomba atómica allá por 1939, ¿o me equivoco?, respondió Daniel con confianza. Fueron 130,000 personas trabajando juntas para crear el arma más destructiva en la historia de la humanidad. Fue dividido en cientos de secciones, cada uno trabajando en su parte de una bomba que sería lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki. De esas 130,000 personas, solo 2 docenas sabían en qué resultaría el proyecto. El resto se mantuvo en la oscuridad sin saberlo, causando la muerte de innumerables personas. ¿Pero qué carajo? Exactamente así es como se mantuvo oculto el proyecto Ares, al darle a cada estación una pieza del rompecabezas, pero no lo suficiente para ver la imagen completa. Siempre me encantó escuchar los discursos de Jennifer sobre el proyecto Ares. La mirada de sorpresa y asombro al darse cuenta de la magnitud de la situación, pero una última pieza de información aún se alejaba del conocimiento de Daniel. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí exactamente?, preguntó finalmente. Antes de que Jennifer tuviera la oportunidad de explicar, el sistema de altavoces emitió un mensaje fuerte y discordante. Oficina Central de Seguridad, llamando a Richard Fender. Requiero el informe a la sección 9 de inmediato. Jennifer y Daniel me miraron inquisitivamente. Lo siento, los alcanzaré más tarde, yo dije mientras comenzaba a correr por el pasillo. El acto de correr en la luna era una experiencia peculiar. Con solo una quinta parte de la gravedad de la Tierra pasas más tiempo deslizándote por el aire antes de que cada paso toque el suelo. En cierto modo se siente como volar y puedes alcanzar velocidades más altas de lo que sería posible en casa. Por otro lado, sin contacto con el suelo es difícil maniobrar en las esquinas, razón por las cuales Ares se había construido casi exclusivamente con pasillos rectos. A los pocos minutos me dirigí a la oficina de seguridad principal. En el interior encontré a toda una multitud de guardias y oficiales, todos tratando frenéticamente de gritarse unos a otros para tomar una decisión. ¿Pero qué pasa aquí?, yo pregunté. Mi supervisor, Lance Henderson, me llevó a un lado para informarme.
Rick, algo aterrizó junto a la estación Pau 12. No aparece en ninguno de nuestros instrumentos de radares, pero la tripulación jura que vio algo. Verán, el arma aceleradora de partículas, estación 12, era el alcance más alejado de la base principal. Estaba situado cerca de uno de los principales cráteres. Era el último de un conjunto de cañones apuntando al espacio profundo, con armas tan poderosas que podrían desviar cualquier meteoro que se acercara demasiado a la Tierra y pusiera la extinción en ella. ¿Pero de qué me está hablando? No lo sabemos, Rick. Perdimos contacto con ellos hace menos de 15 minutos. Necesito que lleves un equipo a la estación y averigües qué diablos está pasando. Yo me dirigí a la percha, una estructura masiva situada parcialmente bajo tierra que se duplicaba como la principal instalación de producción de oxígeno. La corteza lunar es naturalmente rica en oxígeno y al convertirla en roca producimos y mantuvimos efectivamente una atmósfera dentro de la estación. 3 de mis colegas, Derek, John y Patrick, se reunieron conmigo en uno de los carritos, todos empuñando rifles. No era un equipo grande, pero con los pocos guardias entrenados que teníamos en la estación, el resto se quedaría atrás. Y si acaso nos pasaba algo, el protocolo era cerrar toda la instalación de Ares y abandonar a cualquiera que estuviera atrapado en las estaciones más pequeñas. Estación 12, habla John, ¿me copian? John seguía repitiendo mientras soportábamos el incómodo viaje de 1 hora. En realidad se sintió como si hubiera pasado una eternidad antes de que llegáramos a la estación. Era una construcción grande, con el arma de partículas elevándose desde el suelo, mirando al espacio profundo. Frente a la estación había una gran roca en forma de diamante cubierta de lo que parecían ampollas masivas, algunas de las cuales tenían roturas. ¿Qué diablos es esa cosa?, preguntó John. No lo sé, amigo, pero mantengan sus armas listas por si acaso. Todavía habían 2 bogies estacionados fuera de la estación, lo que significaba que la tripulación no podría haberse ido. Estación 12, estamos entrando por la esclusa principal, prepárense para abordar, dije mientras abríamos manualmente la puerta principal. Nosotros mantuvimos puestos los cascos incluso cuando la esclusa de aire estaba presurizada y podíamos respirar. No sabíamos qué podíamos esperar del otro lado, así que teníamos que estar preparados para un escape rápido. Nos detuvimos en seco cuando dimos nuestros primeros pasos adentro. Ahí en el suelo yacía toda la tripulación del Pau 12, muerta y mutilada en diversos grados sin señales de otras criaturas. No parecía que los monstruos hubieran venido para asesinar a la tripulación. ¡Oh, no! Sino más bien parecía como si simplemente hubieran decidido matarse entre sí usando cualquier cosa que pudieran usar como arma. Algunas de sus heridas fueron creadas con precisión quirúrgica. Algunos fueron degollados con el corazón apuñalado o cráneo aplastado, mientras que otros eran más morbosos, como si se hubieran tomado su tiempo para terminar la matanza. La única discrepancia entre esta horrible escena fue un hombre atado con cremallera a la pared en una esquina a cierta distancia de los demás. Si bien su cuello había sido desgarrado, no parecía que ninguna arteria importante hubiera resultado herida. Cuando me incliné para examinar al hombre atado, de repente se despertó con un sobresalto y gritó de horror. ¡No, para! ¡Por favor! ¡Para esto! ¡Ya no quiero escucharlos! Yo la agarré en un intento de mantenerlo quieto, preocupado de que pudiera agravar su lesión. ¡Cálmate, amigo! ¡Estás a salvo!, seguí repitiendo. Pero su miedo se convirtió rápidamente en desesperación cuando notó los cadáveres esparcidos por el suelo frente a él. Lo siento, yo lo siento mucho. Que Dios me perdone, esa no era mi intención, gritó el pobre hombre ahora llorando. Saqué un sedante de mi equipo y lo inyecté a través de su brazo, con la esperanza de que permaneciera consciente, pero al menos lo suficientemente tranquilo como para transmitir lo que había sucedido a bordo de la estación. Yo leía el nombre en su traje. Se llamaba Frederick. Oye, Frederick, mírame. Necesito que me digas lo que pasó aquí, ¿de acuerdo? Él se calmó un poco después de la inyección.
Luego miró cuidadosamente alrededor de la habitación como si estuviera contando los eventos que habían ocurrido. Yo traté de suicidarme. No sé por qué no quería, pero las voces, oh Dios mío, las voces, simplemente seguían diciéndome que tenía que hacerlo. Eran tan fuertes, tan jodidamente fuertes. Mi equipo, ellos me inmovilizaron y ataron, pero no los ayudé. Lo siento mucho. Creo que pude haber causado su muerte, dijo todavía derrumbándose. Volví a mirar a los tripulantes muertos que estaban tirados por el suelo. Se habían logrado atarlo antes de que muriera, entonces, ¿quién los había matado? Ok, Frederick, ¿y qué pasó con los demás? Ellos empezaron a matarse entre sí, pero no eran ellos. Las cosas, esas cosas los cambiaron y los obligaron a hacerlo. Sus divagaciones fueron solo semi-coherentes, pero la última declaración despertó mi morbosa curiosidad. ¿Quiénes, Frederick? ¿Quiénes los obligaron? ¡Joder! Lo siento, fueron las cosas. Venían de una embarcación, ni siquiera los vimos llegar, pero estaban ahí. Esos seres alargados se metieron en nuestras cabezas y nos obligaron a hacerlo. Lo siento, por favor, tienen que creerme. ¡Oh, Dios mío! Siguió divagando durante un par de minutos. Le hice un gesto a Derek para que lo pusiera a dormir. Solo empeoraría las cosas si entraba en pánico. Si teníamos la más mínima posibilidad de llevarlo sano y a salvo a la estación, habría que sedarlo. No te preocupes, Frederick. Te sacaremos de aquí, compañero. Lo prometo. Al cabo de un minuto salimos y trajimos una camilla para sacarlo. El resto de la tripulación era una causa perdida, demasiado destruida para incluso caber en sus trajes. No tuvimos más remedio que dejarlos atrás. Abordamos nuestro bogie e inmediatamente recibimos una transmisión de las bases principales. Bogie Celot, ¿me copian? Sí, nos pusimos en contacto con la estación 12. Hay varias bajas, pero traemos un sobreviviente. Preparen la atención médica, por favor. Bogie Celot, hemos perdido contacto con las estaciones 4, 6, 8 y 9. Estamos leyendo múltiples firmas de calor en la superficie. Regresen al Ares de inmediato. Esperen, ¿qué diablos está pasando? Hubo una breve pausa mientras esperaba la siguiente transmisión. Ares, ¿estás ahí? Hola. Luego dijeron las palabras que más temía desde que me asignaron al proyecto. Una simple oración que pensé que estaba a años de llegar a ser realidad. Ellos ya están aquí. Atamos al tripulante herido a nuestro bogie, asegurándonos de que no se resbalara mientras acelerábamos de regreso a la base. ¿Qué quieren decir? ¿Cómo pueden decir que ya están aquí? John preguntó por la radio, pero no hubo ninguna respuesta. ¿Ares? Conducir en la luna no era una tarea fácil a altas velocidades. Con los cráteres fue un viaje lleno de baches y el polvo siempre presente aumentó en riesgo de deslizamiento mientras maniobrábamos hacia la base. Bogie Celot, estamos iniciando el bloqueo. Hangar 2 permanecerá abierto hasta que llegue, pero lo pondremos en cuarentena. Entendido, estaremos ahí en 10 minutos, respondió mi compañero John. Observé nerviosamente el horizonte buscando cualquier señal de movimiento. Cualesquiera que fueran las criaturas que habían estado dentro de estas cápsulas habían matado a toda la tripulación a bordo de la estación PAU 12. Nosotros vimos más de ellos en el camino. Cada uno de ellos eran recipientes negros obsidiana en forma de diamante hechos de un material extrañamente brillante. Estaban cubiertos de sacos con forma de ampollas, la mayoría rotos, pero algunos todavía intactos, punzantes y temblorosos. Parecían casi mojados, pero cualquier líquido debería haberse evaporado inmediatamente cuando golpeó el duro vacío del espacio. Aparcamos el bogie afuera del hangar y subimos a Frederick a una de las esclusas de aire de servicio. En el interior nos encontramos con el estruendoso sonido de una alarma y un conjunto de cápsulas de aislamiento para cada uno de nosotros. Al otro lado de la esclusa de aire estaba mi supervisor. Vamos a necesitar que todos se metan dentro de las cápsulas mientras descontaminamos la habitación, ¿de acuerdo?, ordenó con nerviosismo. Lance Henderson al parecer era un individuo anormalmente tranquilo, incluso en los momentos más estresantes,
pero verlo al borde del pánico me alertó de la verdadera gravedad de la situación. ¿Lance? ¿Eso es cierto? ¿De verdad ellos ya están aquí? Él asintió sombríamente. No era necesario decir una palabra más. Entonces supe que los próximos días decidirían el destino no solo para nosotros, sino para el resto de la humanidad. Después de que nos metimos en las cápsulas de aislamiento, se prepararon para trasladarnos a la Bahía Médica. ¿Tenemos alguna grabación de las estaciones de Pau? Lance negó con la cabeza aterrorizado. La mayor parte se corrompió después de que aparecieron las cápsulas de la superficie de la luna. Estamos tratando de restaurarlos, pero no tenemos muchas esperanzas. Te lo haré saber tan pronto como encontremos algo. Me contactaré contigo pronto, simplemente haz lo que te digan los médicos, dijo. Los médicos nos llevaron a mi equipo de seguridad y a mí a una habitación aislada. A Frederick, que había sufrido graves heridas en el cuello, lo pusieron en una habitación separada a nuestro lado. Era una instalación de investigación, lo que significaba que tenía paredes de vidrio para la observación. No teníamos privacidad cuando nos desvestimos y nos pusimos ropa esterilizada. Será mejor que lo aten a él, ya no es el mismo, dijo John mientras los médicos metían a Frederick en la cama. Para cuando nos pusieron en cuarentena, la totalidad de Ares estaba completamente cerrada. Cualquiera que todavía estuviera ya fuera de la base principal estaba completamente solo. Detrás de las paredes de vidrio pudimos ver a los miembros de la tripulación correr presa del pánico, cada uno tratando de cumplir con sus deberes a un ritmo récord. Todo el tiempo las alarmas seguían sonando. Las órdenes se gritaban a través de los sistemas de altavoces y no podíamos hacer nada más que esperar, inútilmente atrapados en aislamiento. Lance me llamó por radio y me informó sobre la situación. Rick, tendremos los resultados de tu prueba en 1 hora más o menos. Mientras tanto, intentemos restablecer contacto con cualquier persona fuera de la base principal. Si todavía están vivos, deberíamos encontrar una manera segura de llevarlos adentro. ¿Alguien ya ha respondido? No, pero hemos detectado múltiples firmas de calor en la superficie. Algunos de ellos coinciden con los transbordadores de la tripulación, pero... Se interrumpió. ¿Pero qué, Lance? Hay demasiados de ellos. Nosotros no tenemos tanta gente estacionada en la luna. Son ellos, dije con mi voz llena de derrota prematura. Creo que eso es correcto. Hemos recuperado algunas imágenes de la estación 12. Te enviaré los archivos, aunque lo que encontrarás te dejará sumamente aterrorizado, amigo. No los veas. Me giré hacia la computadora montada en la pared y escribí mis credenciales. Se había subido un solo archivo de video a mi perfil, unos minutos de metraje recuperado. Pulsé play y me preparé para lo peor. Lo que nos recibió fue una vista aérea del interior de la estación 12, solo 1 hora antes de que ingresáramos nosotros. La tripulación se encontraba relajada en su área de ocio, bromeando y esperando a que terminara su turno. Inmediatamente reconocí a Frederick parado en la esquina, extrañamente callado. Parecía concentrarse en algo que no se veía en la cámara. Oigan, ¿escuchan eso también?, él preguntó. La tripulación simplemente guardó silencio y todas escucharon atentamente los tranquilos alrededores. ¿Escuchar qué, amigo? No sé, suena como... ¡Ah! Frederick se detuvo en seco. Sin siquiera terminar su oración, Frederick agarró un bolígrafo de una mesa cercana y comenzó a apuñalarse en el cuello. La sangre brotó de la herida y la tripulación se apresuró a inmovilizarlo. ¿Qué demonios estás haciendo, Frederick? ¡Para ya! ¡Déjame ir! ¡Necesito hacer esto! Él gritó en protesta. ¡Vamos! ¡Tomen las malditas esposas y átenlo! Jefe, creo que hay algo allá afuera. ¿Pero de qué me estás hablando? Después de atar a Frederick a la pared, la tripulación se reunió para mirar por la minúscula ventana. Todos ellos se pusieron en estado de shock por lo que vieron. Después de 1 minuto de incredulidad, su jefe tomó la radio para alertar a Ares del objeto no identificado. Ares, aquí Pau de la estación 12. Hemos encontrado algo en la superficie de la luna. No creo que sea de origen lunar o humano. En respuesta solo se escuchó estática. Joder, la radio se está cortando, Robbie.
¿Podrías comprobar la conexión? Sin responder, el tripulante se acercó a su jefe y lo apuñaló con un destornillador. Uno de los otros levantó su arma en un intento desesperado por reducir la situación. ¡Suelta el maldito destornillador ahora!, él ordenó. Pero en lugar de ayudar, volvió su arma contra sí mismo. Con aspecto confundido y sin dudarlo, se disparó en la pierna. El resto de la tripulación se dispersó en desorden, algunos tratando de ayudar a su jefe, mientras que otros querían quitarle el arma a su compañero de trabajo. El hombre del destornillador ya había matado a su jefe y había centrado su atención en sí mismo. Procedió a apuñalar repetidamente su propio abdomen, llorando mientras lo hacía y soltaba moco líquido. Uno por uno todos cayeron en la misma locura. En solo unos minutos, todos los miembros de la tripulación habían sucumbido a sus heridas. Todos excepto Frederick, que había sido atado a la pared justo a tiempo para salvar su vida. El metraje se cortó abruptamente y todos nos quedamos sin palabra frente a la pantalla vacía. ¿Qué pasó con las otras estaciones?, preguntó John. ¿Realmente queremos ser testigos de eso de nuevo? Mientras discutíamos la innegable realidad de una invasión que se avecinaba, comenzamos a escuchar gemidos provenientes de la habitación de Frederick. Él se estaba despertando, afortunadamente todavía atado a la cama. ¿Dónde estoy?, preguntó. Tranquilo, estás a salvo, Frederick. El doctor está en camino. Mantén la calma, ¿vale? ¡Oh, mierda! ¡Todos están muertos! ¡Mis compañeros están muertos!, dijo llorando. Deberíamos haberle dado más sedantes. ¿Dónde está el maldito doctor?, dijo John. El jefe del área médica de Ares era un neurocientífico de avanzada edad. El novato Daniel sería su nuevo aprendiz. Para cuando el Doc finalmente se jubilara, se haría cargo. Él fue elegido específicamente para ese trabajo. Ambos llegaron junto a Jennifer unos minutos después. Les contamos lo sucedido y se vistió para entrar a examinar a Frederick. Lance, mi jefe, finalmente regresó después de patrullar el área. Había cerrado la totalidad de nuestra sección y puesto a guardias en cada esclusa de aire en caso de que algo se rompiera. El personal seguía siendo escaso, pero cada empleado, guardia o científico había sido capacitado para lidiar con situaciones como estas. ¿Doctor Livingston, le informaron sobre el paciente?, preguntó Lance. Sí, estoy al tanto de la situación, afirmó con total naturalidad. Daniel, ven muchacho, únete a mí aquí adentro. Tendremos que acortar tu entrenamiento. De cualquier manera siempre pensé que la experiencia práctica funcionaba mejor. Juntos entraron en la habitación aislada. Jennifer montó guardia afuera, lista para intervenir en caso de que Frederick cayera en la psicosis una vez más. Lo que siguió fue un aluvión de preguntas incómodas pero necesarias. Frederick, que había intentado suicidarse solo unas horas antes, sin duda estaba conmocionado por la experiencia, pero cualquier trance en el que había estado hacía mucho que había pasado. A mitad del examen, otra alarma sonó a través de la base. Brecha atmosférica en la sección 9. Todo el personal deberá ser evacuado del área inmediatamente. Lance inmediatamente buscó su radio exigiendo una explicación. Aquí sección 9, soy el jefe de seguridad Henderson. ¿Qué diablos está pasando? Alguien acaba de volar una de las jodidas esclusas de aire. Se llevaron los explosivos de la fábrica también, gritó una voz desde el otro lado. ¿Quién diablos hizo eso? No lo sabemos, rastreamos un transportador de Pau de estación 7. Intentamos comunicarnos con ellos por radio, pero nos ignoran. ¿Está sellada la brecha?, preguntó Lance. Así es, pero la mitad de mi equipo murió en el vacío. El resto de nosotros estamos a punto de ponernos los trajes en caso de que el sello falle, pero no lo sabemos. Hizo una pausa y se escuchó un fuerte ruido de balas a través de la radio. ¡Oh, Dios mío! ¡Ellos están entrando a través del sello! ¡Todos, vámonos de aquí ahora! ¡Ah! Lo que siguió fue un vago sonido estrepitoso antes de que la llamada fuera interrumpida. ¡Maldita sea! ¡Tengo que irme, Jennifer! ¡Quédate tú aquí y ayuda al doctor!, dijo Lance. Absolutamente no, yo voy contigo, Lance. Necesitarán toda la ayuda que puedan obtener, ella argumentó. ¡Hey! ¿Y qué hay de nosotros?, yo pregunté.
Lo siento, Rick. Tienen que permanecer aislados hasta que vuelvan las pruebas. No te preocupes, vendrán a dejarte salir lo antes posible. Los dos corrieron por los largos pasillos hacia la sección 9, mientras nosotros permanecíamos atrapados sin posibilidad de ayudar. Daniel y el Dr. Livingston terminaron de examinar a Frederick y pedimos que se apresuraran nuestras pruebas. Pasaron 20 agonizantes minutos mientras esperábamos actualizaciones sobre la situación. La explosión ocasional fue lo único que nos hizo compañía, ya que resonó a través del casco exterior de Ares. Por la radio pude escuchar solicitudes de seguridad adicional provenientes de varias secciones alrededor de Ares. Era una llamada que nadie tenía la capacidad de responder y me sentí completamente inútil atrapado en aislamiento. Entonces escuchamos el sonido de varios pasos corriendo por el pasillo. ¡Quédate conmigo! ¡Quédate conmigo!, Jennifer gritó. Ellos pasaron corriendo junto a nosotros, cargando 2 camillas. Sobre uno de ellos yacía Lance, sangrando profundamente por múltiples heridas de bala en su abdomen. «Jennifer, ¿qué pasó?», pregunté en estado de shock. Ella me ignoró y llevaron a la tripulación lesionada a una habitación separada. Aunque no pudimos verlos directamente, podíamos escuchar el horror absoluto en sus voces mientras intentaban inútilmente detener la hemorragia. Era un caso desesperado y por experiencia previa sabía que Lance no lo lograría. Y solo unos minutos después él se había desangrado. Jennifer se acercó a nuestra habitación y me miró a través del cristal. Tenía los ojos enrojecidos por una mezcla de pánico y desesperación. «Jennifer, ¿qué pasó?». «Él está muerto y creo que yo lo maté», tartamudeó. «¿Qué carajo? ¿Pero qué hiciste?». «Él simplemente se volvió loco. Estábamos investigando el sello roto. Incluso con el casco asegurado, algo pasó. Todas las personas que no habían salido de la sección 9 murieron instantáneamente». «¿Cuántos fueron?». «37». «¡Oh, Jesucristo!». Ella sollozó por un momento antes de continuar. Sus manos cubiertas de sangre temblaban visiblemente por la terrible experiencia. «Mientras nos vestíamos, Lance dijo que escuchó algo. Ya me había puesto el casco y no podía escuchar de qué estaba hablando, pero luego él simplemente...». Se escuchó otro fuerte estruendo seguido de una alarma. Cualesquiera que fueran las cosas que estaban matando a nuestra gente, estaban entrando a nuestra estación. «Lance le disparó a los demás a quemarropa y también me habría matado a mí. No tuve elección, tuve que defenderme. Solo quería detenerlo, pero la primera bala ni siquiera lo perturbó. Yo seguí apretando el gatillo hasta que Lance soltó el arma. Yo lo maté, fui yo. Lo siento mucho», pero sus ojos ahora eran completamente oscuros, sin nada de brillo o algo de blanco. No tuvimos la oportunidad de continuar la conversación antes de que los médicos vinieran a dejarnos salir. Incluso sin los resultados concluyentes de las pruebas, se nos ordenó evacuar el área. Toda la tripulación a bordo de Ares regresaba a la sección 5, el eje central y más seguro de la estación. «Estarán cerrando todas las puertas en 5 minutos, tenemos que irnos ahora». Sin tiempo para vestirnos, comenzamos a apresurarnos hasta la sección 5, listos para luchar contra cualquier criatura que hubiera entrado en la estación. «No lo entiendo, se suponía que no estarían aquí hasta dentro de 5 años. ¿Cómo es eso posible?», preguntó Jennifer. «No lo sé, no tengo ni idea. Esto no tiene ningún sentido». En nuestro camino pasamos por numerosas secciones cerradas, todos con brechas y sus atmósferas reemplazadas por una aspiradora vacía que albergaba poco más que polvo, además de cadáveres de nuestra tripulación fallecida. Se emitieron múltiples llamadas de socorro desde mi radio, pero no pudimos hacer nada para ayudar a ninguna de ellas. Todo lo que podíamos hacer era esperar que la mayor cantidad de gente posible llegara a la sección 5, donde organizaríamos una lucha contra los invasores. «Rick, ¿estás ahí? Por favor, responde, amigo», dijo una voz por la radio. Yo reconocía la voz. Pertenecía a uno de los guardias de seguridad superiores, Brandon Clifford. «Aquí, Rick. Vamos camino a la sección 5. ¿Estás a salvo, Brandon?» «Olvídate de la sección 5, hombre. Necesitamos que tú y el Doc vayan al laboratorio principal de inmediato. ¡Ya!».
¿El laboratorio? ¿Por qué? Él hizo una pausa por un momento, dejando escapar una media risa. Nosotros tenemos a uno de ellos, tenemos a uno de esos bastardos. Con billones de dólares gastados, Ares había sido el proyecto más caro jamás emprendido por la humanidad. Hacía que el costo de la Estación Espacial Internacional pareciera un cambio de bolsillo en comparación. Pero para su propósito valía la pena. Nuestro objetivo había sido simple: salvar a la humanidad de una invasión inevitable, una que habíamos previsto desde principios de los 70s. Una para la que habíamos pasado décadas preparándonos. Pero a pesar de nuestros mejores esfuerzos, los invasores solo habían tardado unas horas en cerrarnos. De un solo golpe, ellos apagaron toda nuestra red de defensa de Pau, mataron a más de la mitad de nuestra tripulación y lo siguiente en su lista era invadir la Tierra. Brandon Clifford ya había reunido un equipo de médicos e ingenieros en los laboratorios de la sección 3, pero con la mitad de la estación ocupada por un vacío, llegar ahí sería una tarea desafiante. En lugar de arrastrarnos por el sistema de ventilación separado, nos vestimos y atravesamos directamente la sección bloqueada. Con las armas en la mano y los ojos abiertos en busca de enemigos, nos dirigimos lentamente hacia el laboratorio, rezando para que el alienígena muerto pudiera proporcionarnos las respuestas que buscábamos tan desesperadamente. «Entonces, lo mataron, ¿verdad?», preguntó Jennifer. «Seguro, eso espero. Dudo que tengamos los medios para interrogarlo», respondí. «Además, es hora de vengarse. Esos hijos de perra mataron a la mitad de nuestra tripulación sin pensarlo 2 veces». John intervino. Una vez que finalmente llegamos a la sección 3, nos encontramos con un conjunto de puertas metálicas pesadas. Estas eran lo suficientemente fuertes como para resistir el vacío del espacio y capaces de negar el poder de una explosión nuclear. Debían activarse manualmente y solo podían abrirse desde el interior. «Brandon, ¿estás ahí?», pregunté por la radio. «¿Rick?» «Sí, soy yo, hombre. Tengo a mi equipo de seguridad conmigo. ¿Podrías abrir la maldita puerta?». Una esclusa de aire separaba el laboratorio del resto de la sección 3. Se había construido en las primeras etapas de la construcción de Ares y funcionaba más como una estación minúscula que como parte del proyecto principal. Afortunadamente había podido mantener una atmósfera a pesar de las numerosas brechas. Era una estructura masiva, similar a una cúpula dividida en varios microlaboratorios. Cada uno de ellos había sido sellado, escondido y distribuido a diferentes equipos de investigación operando de forma aislada como uno de nosotros. Al final del pasillo había una sala de autopsias. Se había utilizado para estudiar los efectos de la baja gravedad en el cuerpo humano en descomposición, pero ahora sería un excelente lugar para la disección alienígena. Livingston y Daniel habían llegado con un equipo de ingenieros justo a tiempo para escapar de la brecha en la atmósfera. Les gustara o no, estaban atrapados en el laboratorio sin suficientes trajes para sacar a todos. Mi amigo Brandon nos recibió en la entrada. Había sufrido un corte masivo en la cara, desgarrando su ojo izquierdo y siendo cubierto con un tosco vendaje. Él nos guió hacia la sala de autopsias. En una de las esquinas noté un montón de cadáveres. Si bien no los conocía personalmente, los reconocí como el equipo de mantenimiento del laboratorio. Pero ahora estaban muertos. ¿Qué les pasó a ellos? Estaba escoltando al Dr. Livingston y a su asistente hasta aquí, asegurándome de que ninguno de los invasores los atrapara. Cuando llegamos a este lugar, uno de los tripulantes se quejó de un fuerte ruido. Antes de que tuviera la oportunidad de interrogarlo, simplemente sacó un cuchillo y me cortó en la cara. Traté de escapar, pero apuñaló a sus compañeros de trabajo y no tuve más remedio que dispararle. ¿Y los otros dos?, dije mientras señalaba sus ojos arrancados y sus gargantas cortadas. Ellos, simplemente se lanzaron por el cuchillo y comenzaron a mutilarse mutuamente como animales. Yo no pude detenerlos, respondió sombrío. No fue hasta que la adrenalina me golpeó cuando me di cuenta de esa maldita criatura parada en el pasillo. Ni siquiera puedo explicarlo, solo échale un vistazo por tu propia cuenta, Rick. Entramos en la sala de autopsias. Ahí sobre la mesa yacía una criatura enorme.
Aunque tenía rasgos humanoides vagos como brazos y piernas, es extremadamente desproporcionado a lo que funcionaría en la Tierra. Su piel es enfermiza, de un blanco pálido y estaba cubierto de una sustancia mucosa. Los brazos llegaban mucho más allá de sus piernas, que estaban divididas por la mitad. En lugar de ojos, oídos y bocas, la cabeza estaba cubierta de profundas y oscuras cavidades. ¿Tienes tripofobia? Bueno, esto te asustaría bastante, porque así era esta criatura. Habían múltiples agujeros de bala en su masa central, que supuse que era la causa de la muerte, pero a pesar del rifle de alto calibre utilizado, no había heridas de salida. ¿Esto está muerto?, Jennifer preguntó nerviosamente. No tengo ni idea, respondió Livingston. Su temperatura no ha cambiado y no parece sangrar. Nuestro único consuelo es que no muestra ningún tipo de respuesta. Volví a mirar a Brandon, quien trató de lidiar con su ojo perdido. Entonces, ¿qué le pasó exactamente? La cosa estaba deambulando por el pasillo, cubierto de una película líquida extraña y viscosa. No me detuve exactamente a hacer preguntas, así que le disparé al desgraciado. Utilicé 2 jodidos cargadores para derribar la cosa. Eché otro vistazo a los agujeros de bala. Las heridas parecían extrañamente limpias y las balas del interior aparentemente se habían desvanecido, como si la criatura simplemente las hubiera digerido. ¿Qué opinas, Doc?, preguntó Brandon. Él murmuró algo para sí mismo. Es una criatura extraordinaria. Tengo mis teorías, pero necesito abrirla para estar seguro. Entonces, ¿qué estás esperando? ¡Vamos, Doc! ¡Háganlo!, Brandon sugirió firmemente. No seas tan ridículo, eso no es algo que se pueda abrir con un bisturí. Su piel es demasiado poderosa y gruesa. Además, lo vamos a escanear primero. La criatura debió medir 3 metros de altura y pesar tanto como todos nosotros juntos. Entre todo el equipo la colocamos en una mesa portátil y la empujamos lentamente hacia el escáner CT. Una vez dentro, Livingston no dudó en poner en marcha la máquina. Se escuchó un fuerte zumbido cuando la máquina comenzó a tomar fotografías. ¡Maldita sea!, exclamó el doctor mientras la computadora producía el escaneo. Para el ojo inexperto parecía una llamarada masiva que ocupaba la mayor parte de la pantalla. «Doctor, ¿qué es eso?», yo pregunté. «Starburst. Sucede cuando hay metal en el camino de una radiografía», explicó Daniel. Le pusieron algo adentro de la cabeza de esta criatura y nosotros se lo vamos a quitar, continuó Livingston mientras se apresuraba a recoger algunas herramientas. Regresó momentos después con un picahielos y un martillo. Sin pensarlo 2 veces comenzó a excavar en el cráneo de la criatura. Aunque la piel era inmensamente gruesa, no parecía contener ningún hueso. En poco tiempo recuperó una pequeña caja de metal. ¿Qué diablos es eso?, yo pregunté. Necesitaría desarmarlo para estar seguro, dijo Livingston mientras se acercaba a un conjunto de computadoras. Aunque parece extrañamente primitivo, tal vez... Antes de que pudiera terminar la oración, los altavoces emitieron un sonido agudo. Caímos al suelo, agarrándonos los oídos en agonía. Brandon corrió para quitarle el dispositivo de las manos del doctor. Lo tiró al suelo y comenzó a pisotearlo. Cuando la caja de metal se hizo añicos, el sonido finalmente se detuvo. ¡Idiota! ¿Por qué hiciste eso?, Livingston preguntó furiosamente. ¿Por qué? Porque esa era una jodida cosa ruidosa, Brandon respondió. El doctor recogió los pedazos rotos y fue a inspeccionar el dispositivo. Mientras tanto, Daniel procedió a repetir la tomografía computarizada, esta vez sin interrupciones. Esperamos con impaciencia mientras la máquina giraba alrededor de la criatura sin vida, produciendo lentamente una imagen que no tenía la educación adecuada para comprender. ¡Guau! ¡Eso es increíble!, murmuró el novato Daniel para sí mismo mientras miraba al extraterrestre. Livingston se unió a él y juntos lanzaron una pletora de jerga médica que ninguno de nosotros pudo entender. Después de unos minutos de discutir la anatomía de la criatura, empezaron a parecer preocupados. Corrieron hacia la radio y la desconectaron rápidamente antes de silenciar a todos los altavoces de la habitación. ¡Todos apaguen sus malditos radios!, ordenó Livingston.
El laboratorio se sumió en un silencio ensordecedor y todos esperábamos una explicación lógica de los médicos. ¡Sonido! Así es como ellos lo hacen, dijo Daniel con una extraña mezcla de emoción y horror en su voz. ¿Sonidos? Así es como ponen a la gente en trance. Engañan a las personas para que se maten a sí mismas y a quienes las rodean, apareciendo como voces dentro de sus cabezas. Livingston siguió estudiando el dispositivo, tratando desesperadamente de averiguar su propósito. Es un traductor, dijo de repente. Convierte el sonido en ondas de radio. Probablemente es así como se comunican en el vacío. También significa que podrían secuestrar nuestros propios canales de comunicación. ¿Crees que ellos podrían usarlos contra nosotros? Él asintió. Estas cosas son diferentes a todo lo que se encuentra en la Tierra. No tienen un sistema nervioso centralizado. Estas criaturas ni siquiera necesitan un corazón para bombear sangre a través de sus cuerpos. En todo caso, se parecen más a los insectos que a la vida de los mamíferos. Excepto que todos los órganos vitales parecen estar difundidos por toda su masa. Por eso es tan difícil matarlos. Lo único efectivo para contraatacar sería con fuego. Hizo una pausa mirando a la criatura una vez más. Tenemos que congelarlo, asegúrate de que no se despierte. Agrupamos a la criatura sobre una mesa y comenzamos a empujarla hacia el congelador. Podría reducir esta cosa a unos pocos Kelvin del cero absoluto, una temperatura que podría evitar que incluso los átomos se muevan. Tenemos que advertírselo a los demás, dijo Jennifer. Envía una advertencia a la sección 5, pero que sea breve, ¿ok? Yo respondí. Mientras intentábamos meter a la criatura en el congelador, noté que se comenzaba a mover. Antes de que pudiera alertar a los demás, Brandon se quedó inmóvil. ¡No, no, no!, repetía. El alienígena se movió de nuevo, no lo suficientemente fuerte para levantarse, pero claramente no estaba muerto. ¡Está en mi cabeza! ¡Sáquenmelo! ¡Sáquenmelo!, gritó mientras se llevaba la pistola a la sien. Me sumergí en él tratando de sujetarle el brazo. En el proceso accidentalmente disparó una bala que rebotó en el suelo y golpeó a Livingston en la pierna. Mientras trataba de someter a Brandon, dos de los otros guardias se volvieron locos. Con poca vacilación agarraron cualquier objeto afilado que pudieron encontrar y comenzaron a cortar sus propios cuerpos, sangrando rápidamente. Brandon me derribó, pero el arma se había deslizado demasiado lejos para que cualquiera de nosotros lo alcanzara. En lugar de luchar contra él, agarré una botella cercana de alcohol isopropílico y empapé el alienígena en ella. Antes de que alguien pudiera detenerse, encendí el alcohol y prendí fuego al monstruo. El alienígena, a pesar de estar en llamas, no soltó el agarre que tenía sobre nuestra tripulación. Brandon, junto con los ingenieros, se apresuraron a abrazar a la criatura en llamas, prendiéndose fuego ellos mismos en el proceso. El sistema de rociadores comenzó a arrojar una malla de hielo seco de dióxido de carbono, pero con la tripulación en llamas encendiendo todo lo que tocaban, apenas ayudó. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, el laboratorio pronto desaparecería. Mientras tanto, Daniel había intentado detener la hemorragia de la pierna de Livingston, pero resultó ser un esfuerzo inútil. Le dio en su arteria femoral. No puedo detenerla, dijo Daniel. Pero entonces habían activado medidas secundarias para sofocar el fuego. Significaba que todo el oxígeno sería succionado del laboratorio y expulsado al vacío del espacio. Normalmente esto no sería un problema, pero con la totalidad de la atmósfera que faltaba en la sección 3 significaba que teníamos que equiparnos. Necesitamos llegar a la sección 5 de inmediato, Jennifer. ¿Te las arreglaste para localizarlos?, yo pregunté. No, ellos no están respondiendo, contestó en pánico. Al no tener tiempo para pensar en un mejor plan, me apresuré a vestirme con el resto de la tripulación. Solo teníamos 2 minutos antes de que los niveles de oxígeno cayeran a niveles fatales. ¡Espera!, el Dr. Livingston gritó. Su rostro se había puesto pálido por la pérdida de sangre y se podía decir fácilmente que estaba solo unos momentos de su muerte. Tienen que desactivar sus radios. Es solo cuestión de tiempo antes de que descubran cómo interceptar nuestros canales. Tú tienes que...
Significaba que estaríamos caminando con poca o ninguna conciencia de la situación sin poder comunicarnos entre nosotros. A pesar de la horrible comprensión, todos sabíamos que tenía razón. Pero, ¿y usted, doctor? ¿Qué va a pasar con usted? Todos sabemos que estoy acabado. ¡Solo váyanse! Fue un honor luchar por el planeta Tierra y morir en el espacio no es algo que suceda muy a menudo, amigo. Me siento muy orgulloso. Eché un vistazo a los restos en llamas de mi antiguo equipo de seguridad. John y Jennifer todavía intentaron apagar el fuego, pero ya era demasiado tarde. ¿Cómo se supone que vamos a detenerlos? ¡No pueden!, dijo Livingstone con su voz cada vez más débil con cada palabra. Pero tienen que advertirle a la Tierra. Dales una oportunidad de luchar. Nos vestimos a un ritmo récord y nos preparamos para abrir las puertas del laboratorio. La esclusa de aire estallaría sellada hasta que se apagara el fuego, lo que significaba que teníamos que ver a Livingstone asfixiarse antes de que pudiéramos caminar afuera. Jennifer agarró una pizarra blanca del tamaño de un papel, lo que nos permitió comunicarnos incluso sin el contacto por el radio. Pero la idea de salir sordo todavía me aterrorizaba. «No dejes que esto sea en vano», jadeó Livingstone mientras se bombeaba el último aire de la habitación. Segundos después se quedó en silencio en el suelo. «Es hora de irnos. Vámonos», les dije a los supervivientes restantes mientras abríamos las puertas. La muerte se había convertido rápidamente en una compañera fatídica en nuestra misión, pero si pudiéramos advertir a la Tierra, valdría la pena para aquellos que tuvieron la oportunidad de luchar y morir. Hay muchos conceptos erróneos en los que respecta a la muerte agonizante que encontrarás si te enfrentas al vacío del espacio. Si acaso el traje de un astronauta fallara exponiéndote al vasto vacío que te rodea, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que finalmente murieras? ¿Tu sangre herviría o simplemente explotaría sin nada a tu alrededor para resistir la presión interna del cuerpo? Quizás podrías morir congelado. Afortunadamente ese no es el caso. El cuerpo puede soportar mucho más de lo que piensas. Los líquidos no hierven si estás dentro de un sistema cerrado, ni nada puede congelarse tan rápido. El calor no puede escapar fácilmente de nuestros cuerpos sin algo hacia lo que conducir. En realidad, la muerte de un astronauta en el espacio es un proceso espantoso pero rápido. Una vez enfrentado en la eternidad oscura del espacio, no queda esperanza de supervivencia. Hay solo unos pocos orificios naturales en el cuerpo humano. Primero se succiona el aire de tus pulmones. No importa cuánto intentes contener la respiración, es simplemente una tarea inútil y colapsan en un segundo. Luego, cualquier contenido que alguna vez pasó lentamente a través de tu extracto digestivo es expulsado. Después de unos 15 segundos de exposición pierdes el conocimiento, pero no antes de sentir que la saliva en la boca hierve y los vasos sanguíneos de los ojos se rompen. Luego defecas en tus pantalones y la mente se te debilita, tu cuerpo se asfixia y tu cuerpo está destinado a vagar por el espacio, incapaz de pudrirse hasta el final de los tiempos. Esto eran los pensamientos que preocupaban mi mente cada vez que me ponía el traje para cualquier actividad extravehicular. Solo entonces el territorio hostil no sería el espacio ni la superficie de la luna, sino nuestra propia base. Esta se había hundido en el vacío cuando los monstruos nos invadieron y solo podíamos rezar para que alguien más hubiera sobrevivido. Durante cualquier caminata espacial regular tendríamos nuestros canales de comunicación para consolarnos mutuamente. Pero con los invasores secuestrando nuestras radios para matarnos, no teníamos más remedio que vagar en silencio. No teníamos nada salvo una pequeña pizarra para transmitir mensajes sencillos. Los cuatro, con rifles en mano, nos dirigimos hacia la sección 5. Había sido el centro principal para organizar una evacuación, pero después de la autopsia lamentablemente fallida del primer invasor, perdimos el contacto. Por temor a lo peor, poco más podíamos hacer que controlarlos. Jennifer garabateó rápidamente algo en la pizarra y lo sostuvo frente a nosotros. ¡Atajo! ¡Síganme! Al no poder responder, no teníamos más remedio que seguir las órdenes de Jennifer.
Ella nos hizo pasar por una esclusa de aire de servicio que no se había usado desde la construcción de Ares, pero al menos nos permitiría pasar por alto la mayoría de los pasillos plagados de alienígenas. Una vez que salimos y llegamos a la superficie de la luna, nos enfrentamos a docenas de nuevas cápsulas. Cada una había albergado a un invasor, pero no estaban a la vista. Mantuvimos los ojos bien abiertos mientras nos colamos hacia la entrada de servicio de la sección 5. Nuestra teoría hasta ahora había sido que los invasores nos rastrearon a través de las señales de radio, pero si aún podrían encontrarnos sin ello, seguía siendo una pregunta sin respuesta. ¡Armas listas!, escribió Jennifer en la pizarra mientras nos preparábamos para entrar. Yo contuve la respiración con anticipación, ensordecido por el sonido del abanico de mi traje. En la ocasión intermitente que me detengo, podía sentir y escuchar mis propios órganos internos batirse, los latidos de mi corazón acelerado y la sangre corriendo por mis arterias. Cuando abrimos la esclusa de aire, esperábamos un rápido flujo de aire escapando del compartimiento central. Sin embargo, nos enfrentamos a otro vacío. Sentí mi estómago caer cuando me di cuenta de que la sección 5 podría haberse hundido. Nosotros levantamos nuestras armas, listos para enfrentarnos a las monstruosidades que se encontraban al otro lado. Las puertas se abrieron y lo que nos enfrentamos ni siquiera se parecía a Ares en absoluto. Toda la sección había sido terraformada y el aire había sido reemplazado por un vacío. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecían restos carbonizados de carne azulada y en el suelo yacían partes del cuerpo destrozadas, las cuales parecían pertenecer tanto a nuestra propia tripulación como a los alienígenas en cuestión. Era una completa carnicería. Yo revisé la habitación en busca de una explicación y rápidamente encontré un enorme agujero en el casco de la sección. En un último intento desesperado, alguien había volado la sección con la esperanza de matar a tantos invasores como fuera posible, pero ya no habían supervivientes. A pesar de sus heroicos esfuerzos, todavía habían cientos de invasores deambulando por el resto de Ares. Jennifer corrió hacia el panel de control central arrancándolo milagrosamente, mientras el resto de nosotros aseguramos el área. Sin una sola palabra para llorar a nuestros amigos y compañeros de trabajo, nos pusimos manos a la obra. Nuestra primera tarea sería ponernos en contacto con el control de tierra y alertarlos de la amenaza inminente de destrucción total. Nuestras vidas parecían dolorosamente insignificantes en comparación con el destino de la Tierra. Por desgracia, los pocos satélites que pudimos utilizar para contactar nuestro hogar estaban fuera del alcance o habían sido destruidos durante la invasión. Sin ningún medio de comunicación tendríamos que advertirles nosotros mismos, lo que significaba que tendríamos que evacuar la estación. Pero antes de cualquier intento de fuga, teníamos que encontrar a los supervivientes restantes a bordo de Ares. Yo rogué internamente que alguien hubiera escapado, pero en el fondo sabía que era poco más que una esperanza infantil. Intentamos rastrear cualquier forma de calor familiar a través del sistema. Fue un proceso lento para filtrar a los numerosos invasores, pero esperamos pacientemente que no nos encontraran. Había algunos miembros de la tripulación de la sección que se les habían arreglado para ponerse sus trajes antes de la matanza. Daniel fue a cada uno y comprobó diligentemente si había señales de vida, pero al igual que el resto de la tripulación murieron en la explosión. Hacer guardia sin la ayuda de mi radio fue una tarea horrible. Periódicamente miraba a Jennifer comprobando si había progresado con la computadora. A pesar de no poder ver su rostro a través del casco, me di cuenta por su lenguaje corporal que las noticias no serían buenas. Rápidamente estaba perdiendo la última onza de esperanza que le quedaba. Después de unos dolorosos minutos levantó la pizarra. ¡Hay 154 invasores!, escribió. La miré con una mezcla de sorpresa y asombro sin saber qué o cómo responder. En cambio, solo señalé los muchos cadáveres esparcidos por la sección esperando que entendiera la esencia de mi pregunta. Limpió la pizarra y escribió un solo dígito en ella. 0. Genial, 0 sobrevivientes de compañeros. Eso sí que eran buenas noticias. Yo me encogí de hombros como para preguntar cuál sería nuestro próximo plan. Factory, escribió en respuesta.
La fábrica había sido la instalación de pruebas de nuestras armas a unos pocos clics de la base principal. En el momento de la invasión no había estado tripulado durante semanas. Era simplemente una estación de investigación utilizada en las raras ocasiones en que teníamos que probar alguna tecnología nueva. A pesar de ello, tenía varias naves de escape, pero lo que Jennifer quería con la estación seguía siendo una pregunta sin respuesta. Como mínimo, es posible que no se hayan apoderado de él. El hecho de que no se hubieran emitido señales de radio desde ahí en ausencia de tripulación significaba que los extraterrestres podrían haberlo dejado pasar. Entonces Jennifer se puso de pie y frenéticamente señaló la pantalla de la computadora. Parecía que nuestra actividad en la sección 5 había traído una atención no deseada de los invasores y se dirigían directamente hacia nosotros. Inmediatamente comenzamos a retroceder hacia la esclusa de aire, esperando poder salir antes de que nos vieran. Por desgracia, llegamos demasiado tarde y las monstruosidades fueron demasiado rápidas. 5 de ellos entraron mirándonos confundidos. Ellos no parecían entender cómo podíamos resistir su sonido hipnótico y sus ondas de radio. Sin dudarlo, abrimos fuego contra ellos y caminamos lentamente hacia la salida. Una vez que los invasores se dieron cuenta de que podíamos contraatacar, lucharon contra nosotros con una velocidad impresionante. John se paró frente a nosotros, metiendo 3 rondas en una de ellas con absoluta precisión. Pareció noquearlo, aunque solo fuera temporalmente, pero se había detenido el tiempo suficiente para que uno de ellos lo agarrara. ¡John, ten cuidado! ¡Amigo, muévete!, dije tontamente, olvidándome de que no podía oírme, y ya era muy tarde. Apenas lo tocaron y él se apuntó con el arma y apretó el gatillo. La bala atravesó su abdomen y la sangre brotó por el agujero, permaneciendo temporalmente en el vacío antes de comenzar a hervir. Independientemente de la bala en sí, el vacío lo mataría en menos de un minuto. No podíamos hacer nada más que seguir disparando mientras retrocedíamos hacia la esclusa de aire. ¡Hijos de perra! ¡Él era mi amigo! ¡Maldición! Incapaz de ayudarlo, cerramos la esclusa de aire, dándole una última mirada de lástima mientras su sangre hervía en el duro vacío del espacio. Él, sabiendo lo que pasaría, dejó correr unas lágrimas en su rostro, dejó escapar una sonrisa triste y me saludó con la mano antes de que muriera. Bien, antes de seguir continuando con la historia, hagamos un ejercicio. Quiero que le eches un vistazo afuera de tu ventana. Contempla las bellezas que tiene el mundo para ofrecerte. Los árboles, los cielos, las estrellas, los ríos, los parques y, ¿por qué no?, la risa de los niños. Los niños son los únicos que caminan ignorantes del hecho de que su mundo podría terminar en cualquier momento debido a su inocencia. Pero oh no, la exterminación podría suceder en menos de un segundo, en un parpadeo, mientras tú duermes plácidamente por la noche y ni siquiera te darías cuenta. Imagínate un día conduciendo cansado a casa después del trabajo con la esperanza de volver a ver a tu familia o a tus mascotas amadas. Pero entonces notas un breve destello que llena el cielo, te consternas de sorpresa sin saber que ese día sería tu último momento. Y luego, nada. El mundo se acaba sin dejar rastro de vida. Sí, es como aparecería un estallido de rayos gamma, una vasta fuente de energía creada por la colisión de estrellas a millones de años luz de distancia. Por otro lado, un vacío falso podría extinguir toda la vida en el universo con la misma facilidad, colapsando bajo las reglas de la física, borrando todo lo que la humanidad ha sido o podría llegar a ser. Nosotros simplemente no podríamos detenerlo. Las llamaradas solares, agujeros negros o incluso inversión de los polos magnéticos podría significar el final. El universo es un vacío sin fin, quiero que lo comprendas, es despiadado y horrible, lleno de incertidumbre. Nada es seguro aquí, nuestro lugar en él es absolutamente insignificante. No somos más que parásitos que permanecen en una burbuja hostil, listos para estallar en cualquier momento. Sin embargo, nunca nos tomamos un momento para apreciar nuestra suerte o los buenos momentos que tenemos con nuestras familias. Cada respiración puede ser la última, así que asegúrate de que valga la pena y sobre todo, si disfrutas de mi anécdota en la luna, suscríbete a mi canal porque aún tengo más historias que contar en el futuro y quiero que seas el primero en saberlo.
luego, amigo. Esas fueron mis últimas palabras que corrieron por mi mente mientras veía a John caer sin vida al suelo, muerto por sus propias manos. Mi amigo John, él había dado su vida por nosotros, manteniéndose firme mientras los extraterrestres nos atacaban. Sin embargo, solo necesitaban un simple toque para terminar con su existencia. Un simple e insignificante toque extraterrestre. Esa imagen, el miedo y la sorpresa se ha quedado grabada en mi mente para siempre. Los humanos no somos nada a comparación. Solo corrimos a través de la esclusa de aire, sellándola en nuestro camino para asegurarnos de que nada más pudiera pasar nunca más. Una vez de vuelta en la superficie de la luna, tuvimos que caminar alrededor de Ares y viajar 3 horas solo para llegar a la fábrica. Ni siquiera podríamos usar un buggy, no sea que pudiéramos ser detectados por su sistema de seguimiento automático. Habían pasado 2 horas desde que comenzamos nuestra EVA, pero con nuestros tanques modernos podríamos fácilmente durar 8 horas antes de quedarnos sin oxígeno, dejándonos así una gran cantidad de tiempo para ponernos en marcha. Si teníamos suerte, la fábrica todavía tenía un sistema de soporte vital en funcionamiento a pesar de haber estado fuera de línea durante los últimos 2 años. Caminamos despacio, agotados por el combate y la posterior fuga. A pesar de que la gravedad aquí era diferente en comparación a la de la Tierra, nuestros trajes dificultaban el movimiento y en el proceso de huida, Jennifer había dejado caer la pizarra, dejándonos sin medio de comunicación. Hacía mucho tiempo que la noche se había apoderado de la superficie de la luna, sumergiéndola en la oscuridad eterna. La pintoresca vista que la mayoría piensa que tienen los astronautas con la Tierra brillando de fondo no fue una de las que tuvimos el privilegio de presenciar. Dado que Ares estaba en la parte trasera de la luna, tuvimos poco más que pequeños comienzos llenando el cielo, apenas proporcionando suficiente luz para iluminar el paisaje oscuro y árido. Si nada más, al menos las oscuridades podría proporcionarnos cobertura durante nuestro escape. Pasaron 2 horas y nos acercamos poco a poco a la fábrica, nuestro camino apenas iluminado por nuestras débiles linternas colocadas a propósito para evitar que nos detecten. Para entonces apenas podíamos ver la cima de la torre de observación de la fábrica y sabíamos que nos estábamos acercando. Mientras nos tomamos un descanso para admirar la estructura magníficamente alta, notamos que algo flotaba en el cielo, apenas visible en la oscuridad del espacio. Era otra cápsula de caída. Fue derribada creando un cráter menor al impactar. Como las demás, tenía una cápsula de obsidiana negra y múltiples ampollas masivas, cada una de las cuales parecía contener un invasor. Le di a los demás una última mirada, asegurándoles que nos mantendríamos firmes hasta el final. Sin ningún otro lugar donde correr, no teníamos otras opciones después de todo. La primera ampolla estalló y un líquido viscoso trató de gotear, hirviendo y evaporándose antes de que pudiera tocar el suelo. Uno de los alienígenas salió arrastrándose y se puso de pie. Sin dudarlo, abrimos fuego, lanzando múltiples rondas tanto en su cabeza como en su torso. Después de unos 15 disparos, finalmente lo derribamos. Antes de que pudiéramos reaccionar, las 5 ampollas restantes se rompieron y salieron más monstruosidades. Esa vez ni siquiera esperamos a que el líquido se aclarara antes de comenzar a disparar sobre ellos. En la Tierra, el espectáculo habría sido lo suficientemente fuerte como para romper los tímpanos y alertar al enemigo desde millas de distancia. Sin embargo, aquí en la Luna, el asesinato es un proceso silencioso. Cualquier sonido que se originara dentro de las cámaras de nuestros rifles fue rápidamente sofocado cuando se encontró con el vacío afuera. Lo único que podíamos oír eran las vibraciones que se propagaban a través de nuestros propios cuerpos, temblando violentamente con cada tirón del gatillo. Con munición limitada, no pasó mucho tiempo antes de que se acabara. 12 alienígenas, ambos acribillados a balazos, seguían cargando contra nosotros. Golpeé a uno con la culata de mi rifle y lo empujé al suelo. Seguí golpeándolo donde estaba sin detenerme ni un segundo hasta que pareció poco más que un montón de carne picada. El segundo que logró imponerse a través de la lluvia de balas cargó contra Daniel. Se arrastró a su torso con sus enormes brazos. En un segundo, Daniel el novato había sido víctima de su control y él se apuntó con su arma antes de apretar el gatillo. Pero no pasó nada. Afortunadamente, su arma ya estaba vacía.
Una vez que la primera opción falló, Daniel intentó destrozar su traje espacial, una tarea imposible, afortunadamente desconocida para el extraterrestre. Tanto Jennifer como yo corrimos hacia la criatura y la golpeamos contra el suelo, aplastando su horrible cuerpo con nuestros rifles vacíos sin detenernos hasta que murió. Daniel finalmente había sido liberado, pero en el proceso cayó inconsciente. Rápidamente investigamos su cuerpo inerte en busca de heridas o agujeros en el traje. Pero aparte de su sueño prematuro, parecía estar bien. Nos miramos dándonos cuenta de que tendríamos que cargar con él el resto del camino. Nunca había estado tan agradecido por la baja gravedad. El resto de la fábrica apareció a la vista poco después. Una impresionante estructura llena de pasillos vacíos y experimentos fallidos. La mayoría clasificados por encima de mi propia autorización. Había sido abandonada después del desarrollo de las estaciones PAU. Eran lo mejor que podía ofrecer nuestra tecnología y sin embargo habían sido eliminados durante la primera hora de la invasión. Nuestra prueba de fallas y la última esperanza de la humanidad contra un final inevitable había sido destruida. Entramos por una esclusa de aire mientras cargaba a Daniel en mi espalda. Lo que teníamos por delante era una enorme red de pasillos organizados por expertos por mantener todo lo confidencial fuera de la vista. En ausencia de un equipo de mantenimiento, la estación se había oscurecido con solo una cantidad mínima de luces de emergencia para guiar nuestro camino. Afortunadamente, el soporte vital se había apagado en nuestra ausencia, lo que significaba que teníamos que defender el suministro de oxígeno en constante disminución que todavía estaba dentro de nuestros trajes. La fábrica, como Ares, había perdido efectivamente su atmósfera. Por supuesto, había tanques de oxígeno repartidos por la estación junto a cada esclusa de aire, pero aún así estaríamos confinados a nuestros trajes mientras trabajábamos. Tanto Jennifer como yo estuvimos trabajando ahí durante nuestro mandato a bordo del Ares. Sin embargo, sospeché que ella sabía más sobre la estación que yo mientras nos guiaba por los largos pasillos sin una pizca de duda. Después de varios giros y vueltas, terminamos en un área de control masiva. Estaba oscuro y todos los sistemas habían sido desactivados para conservar la energía. Jennifer registró la habitación y rápidamente encontró un bloc de notas y un bolígrafo. Lo agarró y anotó una sola palabra: Faraday. Luego encendió su radio y puso a Daniel en una de las sillas, asegurándose de que todavía tuviera suficiente oxígeno disponible. Con una leve inquietud encendí mi propia radio y por primera vez desde que dejamos los laboratorios en la sección 3 pudimos hablar entre nosotros. Cada estación principal aquí está construida dentro de una jaula de Faraday. Nada puede entrar o salir sin estar conectado al mainframe. Deberíamos estar bien siempre y cuando solo usemos los sistemas de radio de nuestro traje, dijo Jennifer. Muy bien, ¿te importaría decirme qué estamos haciendo aquí realmente? ¿No deberíamos largarnos de la luna para advertir a la Tierra? En realidad no sé si podremos lograrlo. ¿Qué? ¿Por qué? Según los registros de la sección 5, 2 transportadores intentaron evacuar, pero ninguno logró salir de la superficie. Esas criaturas deben estar rastreando nuestros sistemas. Pensé que podríamos tener una mejor oportunidad aquí, pero aún así... ¿Tenemos alguna posibilidad? Ella suspiró. Tal vez, pero hay algo que tenemos que hacer primero. ¿Qué quieres decir, Jennifer? ¿Alguna vez te hablaron de un proyecto llamado El Último Recurso? Inmediatamente supe lo que implicaba el proyecto. Era algo sobre lo que había leído durante mi iniciación, pero en ese entonces había sido poco más que rumores y susurros. Solo una loca teoría que ninguno de nosotros creyó que llegaría a buen término. Mientras procesaba el impacto, Daniel empezó a despertar. Rápidamente se dio cuenta de que estábamos hablando y encendió su propia radio. Entonces, ahora que estamos hablando, ¿nos encontramos a salvo? Yo negué con la cabeza. No, todavía no, novato, pero no pueden oírnos aquí. Es un alivio, estaba a punto de volverme loco allá afuera. Jennifer interrumpió. Ya nada de eso importa, este es el momento. ¿El momento para qué, Jennifer?, preguntó Daniel. Vamos a volar la jodida instalación de Ares.
Eventualmente llegará un momento cuando la última palabra la diga el último humano que quede vivo. Un momento escuchado por nadie para ser olvidado por el tiempo mismo. Llegará un momento en el que el amor muera y el último corazón deje de latir. Un último abrazo antes de que la muerte nos separe y un último beso para despedirnos. La humanidad con todo su valor perecerá como tantas otras especies antes que nosotros. Sí, lucharemos con uñas y dientes, pero no importa el caso. Nuestro momento llegará con el tiempo. Llegará un momento en el que toda esperanza parecerá perdida. Pero no nos daremos por vencidos porque vale la pena luchar por nuestras vidas y las vidas de aquellos a quienes amamos, ¿verdad? Apóyame con tu like y tu comentario si te está gustando mi trágica anécdota. Eso me ayudaría bastante. Mientras nos preparábamos para nuestra última misión, recordé los eventos del día anterior. Algo sobre esta situación no se sentía bien. Habíamos estado monitoreando la invasión que se avecinaba durante los últimos 50 años, pero nos habíamos perdido por completo su inminente llegada. No, esto no tiene ningún sentido. Me susurré a mí mismo, olvidándome que todo sería transmitido a los demás. ¿Qué no entiendes, Rick?, preguntó Jennifer. Los números. Contamos unos 150 a bordo del Ares, una fuerza extrañamente pequeña que llegó 5 años antes de lo previsto. ¿Cómo explicas esto, Jennifer? El barco que detectamos en 1970 era del tamaño de todos Estados Unidos, pero no está aquí. ¿Qué estás tratando de decir, amigo? Daniel intervino. ¿Y si todo esto es solo un equipo de exploradores? ¿Y si aún faltan 5 años para la invasión principal? Si todos están confinados dentro de Ares y lo volamos ahora mismo, debería darnos tiempo suficiente para llegar a la Tierra y advertirles. Mis palabras, aunque destinadas a consolar, apenas lograron el estado de ánimo. Si un grupo de exploradores saca lo mejor que tenemos para luchar contra ellos, me temo que estamos completamente jodidos, respondió Jennifer. Al menos sabremos cómo operan. En todo caso, diría que es la mejor ventaja que podríamos haber obtenido. Necesitamos regresar a la Tierra, dije. En teoría era un plan bastante simple, pero incluso si lográramos estallar a Ares, no garantizaría que todos los extraterrestres mueran en la explosión. Entonces, ¿el último recurso qué es?, preguntó Daniel. ¿Sabes cómo trabajó Nikola Tesla en la transferencia inalámbrica de electricidad?, dijo Jennifer. Daniel simplemente asintió. Bueno, es así, excepto armado. Se suponía que era un dispositivo que dañaba irreversiblemente los sistemas eléctricos al sobrecargarlos. Inofensivo para las personas, pero podría inutilizar cualquier estación enemiga. Desafortunadamente tuvo el efecto secundario de hacer volar todo en pedazos. Entonces lo reutilizamos como una medida de último recurso en caso de que algo se apoderara de Ares. Supongo que es mejor que matar a todo el mundo con armas nucleares. No te preocupes, nosotros también lo tenemos, pero no los mataremos mientras todavía tengamos una oportunidad de otra alternativa, respondí. Al final sabíamos que al menos uno de nosotros tenía que escapar para enviar una advertencia a la Tierra. Si pudiéramos matar a cualquiera de estos bastardos en el proceso era solo una ventaja. Antes de que pudiéramos disparar el arma, tendríamos que restaurar el poder de la fábrica. Jennifer tomaría esa tarea y se dirigiría al sótano. Una vez ahí, podría redirigir cualquier energía de la estación vecina y canalizaría hacia el último recurso. Mientras tanto, Daniel y yo subiríamos a la torre de observación desde donde se podría controlar el último recurso. Una vez activado y con Ares destruido, nos retiraríamos al colgador principal y rezaríamos para que alguno de los transbordadores de escape siguiera funcionando. ¡A la mierda! ¡No hay que morir el día de hoy! Una vez que dejemos esta habitación ya no podremos comunicarnos. Si secuestran nuestros canales estamos perdidos. Necesitamos mantener un silencio de radio total durante las próximas horas, pase lo que pase, ordené. Ellos asintieron y rápidamente apagaron sus radios. Era hora de volver a entrar en el vacío silencioso del exterior. Tan pronto como apagué mi propia radio, me arrepentí de no haber dicho palabras de consuelo. Por lo que sabía, estas podrían haber sido nuestras últimas palabras.
Salimos de la sala de control equipados con poco más que papel y bolígrafos. Jennifer corrió instantáneamente a los niveles inferiores mientras Daniel y yo nos dirigíamos al ascensor que conducía a la torre de observación. Con la mayor parte de la energía apagada, el ascensor no funcionó, lo que significaba que teníamos que subir la escalera dentro del pozo mismo. Fue una escalada agotadora a pesar de la menor gravedad. Avanzamos lentamente, pero decididos a salvarnos a nosotros mismos y a la tierra. Y finalmente llegamos ahí. Daniel me miró sin saber qué hacer. Tenía la cara mojada por el sudor, tanto por el nerviosismo como por el cansancio. Le di un conjunto de instrucciones básicas como qué interruptores deberían estar activados y cuáles desactivados. Él siguió diligentemente las órdenes mientras yo comenzaba a reprogramar el arma. Mientras sus funciones básicas estaban activas, tuvimos que esperar a Jennifer que volviera a encender la energía antes de que pudiéramos iniciar la secuencia de disparo. Pasó rápidamente media hora y comencé a ponerme nervioso. 10 minutos más y estaba a punto de ir a buscarla. Mientras le escribía una explicación a Daniel, noté que una de las luces se encendió, alertándonos así de que había regresado la energía. Sin dudarlo, comenzamos la secuencia de disparo y contamos los segundos hasta la activación. Incluso desde la torre de observación apenas podíamos ver el pico de Ares, un lugar donde se habían perdido cientos de grandes vidas y billones de dólares sin importancia. Todo había sido en balde. Entonces el arma finalmente cargó. ¿Listo, Daniel?, escribí en una hoja de papel. Él asintió y disparamos el arma. Por un momento temí que Ares estuviera demasiado libre de oxígeno para encenderse por la explosión, pero estas dudas se sofocaron rápidamente cuando una explosión masiva emergió en el horizonte. Toneladas de escombros se dispararon de la superficie de la luna, lo suficientemente poderosas como para escapar de la órbita. Unos segundos más tarde, el suelo debajo de nosotros retumbó. Las ondas de choque no podían viajar a través del espacio, pero la explosión en sí había sido suficiente para sacudir el suelo. ¡Mierda! Pude ver la boca de Daniel en silencio. Intenté escanear áreas en busca de señales de radio y señales de calor identificables, pero a raíz de la explosión solo pude obtener una imagen estática que resultó imposible de leer. No había forma de saber cuántos extraterrestres sobrevivieron a la explosión, pero sabía que los que quedaban irían directamente hacia nosotros. Rápidamente evacuamos la torre. Afortunadamente el ascensor se había activado junto con el resto de la estación, lo que significaba que no tuvimos que bajar a pie. Eso fue una victoria menor, pero vino con la desventaja de restablecer la atmósfera. Con la energía recuperada sabíamos que era solo un momento antes de que los generadores en el sótano produjeran una atmósfera efectiva. Pronto podríamos respirar y escucharnos nuevamente. Según todas las métricas mensurables, el tiempo se estaba acabando. El hangar de la fábrica estaba lleno de vehículos experimentales, la mayoría de los cuales solo se usaban para viajes locales y ninguno nos ayudó en nuestra fuga. A pesar de eso, la fábrica estaba equipada con varias lanzaderas de escape, 2 de las cuales aún estaban atracadas. En la Tierra, el combustible común solo tiene una vida útil de entre 3 y 6 meses. El combustible de queroseno, por otro lado, puede durar años sin degradarse. En la fábrica tenía demasiado. Una vez que llegamos ahí, comencé el proceso de repostaje. Aún así, Jennifer no estaba a la vista. Una vez que el proceso de reabastecimiento de combustible había comenzado, me dirigí a un panel de control y escaneé en busca de signos de vida en los alrededores. Y en la distancia, a solo 1 milla de distancia, pude ver docenas de criaturas acercándose a nosotros. ¡Joder!, grité las palabras solo resonando dentro de mi propio traje. Yo todavía necesitaba 1 hora para repostar y según la velocidad de los invasores estarían aquí un poco menos de eso. La hora avanzaba lentamente y a cada minuto que pasaba nuestras muertes se acercaban. No podía arriesgarme a esperar más, así que le indiqué a Daniel que se quedara quieto mientras yo iba a buscar a Jennifer. Basándome en su firma, la seguí hasta el sótano de la fábrica, corriendo erráticamente. Corrí por los pasillos tenuemente iluminados, comenzando a escuchar lentamente el eco de mis propios pasos. Para entonces la atmósfera estaba casi completamente restaurada.
El sótano era una habitación enorme llena de generadores que convertían el polvo lunar en oxígeno respirable. Jennifer estaba pasando de un generador a otro, desactivándolos en un intento por detener la producción de aire. Ya ni siquiera llevaba casco, me acerqué a ella notando que cada pilar al lado de los generadores había sido montado con cargas explosivas. ¡Tenemos que detenerlos!, gritó al notar mi presencia. Yo me quité el casco y solté una bocanada de aire viciado. ¡Ya vámonos! ¡Estamos a punto de irnos! Me temo que es demasiado tarde, Rick. Ellos ya están aquí, tenemos que traer esta estación con nosotros. Eché un vistazo a las cargas y me di cuenta de que un temporizador avanzaba lentamente. En la siguiente media hora la estación explotaría y a menos que pudiéramos escapar, nos desintegraríamos con ella. ¿Cómo diablos encontraste esto, Jennifer? Solía trabajar aquí, ¿lo recuerdas? Ahora vuelve a ponerte el casco, estoy a punto de evacuar el aire de este lugar. Con eso, la atmósfera una vez más se desvaneció y nos sumergimos en un silencio eterno. Salimos del sótano y nos apresuramos a regresar a la lanzadera, que aún estaba a 10 minutos de estar lista. Mientras preparaba la llave, los demás se quedaron en un incómodo silencio. Todos sabíamos que la estación podía ser aplastada en cualquier momento, pero no teníamos armas ni números con los que luchar. Eché un vistazo al panel de control, las señales en el radar se acercaban cada vez más. Entonces lo sentimos, la estación temblaba cuando se abrieron las primeras puertas y todavía no estábamos listos para irnos. Nos miramos con duda y miedo en todos nuestros rostros. Luego, otra sacudida cuando se rompió un segundo juego de puertas. Ellos se estaban acercando. En menos de 5 minutos ellos estarían sobre nosotros. ¿Cuánto tiempo?, Jennifer anotó en el papel. Levanté mi mano mostrando que todavía necesitábamos 5 minutos más antes de que pudiéramos lanzar. Miré la puerta preguntándome cuándo se abriría y las monstruosidades irrumpirían para acabar con nosotros. Sabía lo que tenía que hacer. Alguien tenía que sacarlos del hangar e engañarlos a otra parte de la estación. Cuando me di la vuelta vi a Daniel dentro del transbordador desconectando una radio portátil del tablero. Él se había dado cuenta de la misma manera que yo y él se iba a sacrificar. Traté de quitárselo, pero me empujó y corrió hacia las puertas. Antes de que se cerraran, pude verlo encender la radio, creando un lío de señales de radio que atraerían a los extraterrestres. Dado que no era el que estaba incorporado en su traje, no podrían controlarlo. El novato comenzó a correr en la dirección opuesta del hangar y los extraterrestres lo siguieron diligentemente. Jennifer y yo abordamos el transbordador vacilantes e inmediatamente lo pusimos en marcha. El muchacho, que no llevaba mucho tiempo con nosotros, decidió sacrificarse por el bien de la humanidad, a pesar de que tenía la oportunidad de tener una alegre vida y familia en la Tierra. Entonces Jennifer señaló en la dirección en la que había corrido Daniel, pero no tenía sentido. Nos había dado una oportunidad y si no la aprovechábamos moriríamos junto a él. Atravesamos el túnel de evacuación obteniendo la velocidad suficiente para escapar fácilmente de la gravedad débil e inestable de la luna. Incluso entonces no pudimos hablar hasta que los niveles de oxígeno aumentaron dentro del transbordador. Todo lo que pudimos hacer fue mirar por la ventana y esperar a que las cargas detonaran. No podría haber mucha explosión de la que hablar sin oxígeno para causar el fuego. La estación simplemente colapsó cuando los rayos evaporaron, matando todo lo que quedaba dentro. Daniel nos había salvado la vida y había eliminado lo que quedaba del grupo de exploradores en el proceso. Una vez que estuvimos a una distancia segura, finalmente nos quitamos los cascos, pero mantuvimos la radio apagada. ¡Lo logramos, Rick!, dijo Jennifer con un tono de voz sombrío. Sí, fue una victoria agridulce y solté un suspiro de tristeza y alivio. No habíamos podido proteger del todo a la Tierra y Ares había sido eliminado por un simple grupo de exploradores, pero todo eso fue solo gracias al heroísmo de nuestros amigos caídos que tuvimos la oportunidad de advertir a la Tierra. Sobrevivimos a la primera ola, pero como se sospechaba anteriormente, una fuerza mucho mayor nos alcanzará en los próximos 5 años. Con las tecnologías actuales y las múltiples guerras que libramos entre nosotros en la Tierra, no tenemos ninguna posibilidad. Esta será nuestra última resistencia y la única esperanza de victoria que tenemos es permanecer unidos como uno solo. Solo tengo un último mensaje.
Abraza y pasa tiempo alegre con tus seres queridos, porque en 5 años se viene algo peor. Y me temo que Dios no podrá ayudarnos esta vez.